Buenas. Comenzaremos con la clase número 8 de Hebreos. La escena de capítulo 8 es el nuevo pacto. Punto 1. Jesucristo que se dedica en el tabernáculo. Versículo 1 al 5. Punto 2. Un mejor mediador. Versículo 6. Tercero. Antiguo y Nuevo Testamento. Versículos 7 al 9. Cuarto. La bendición del Nuevo Testamento. Versículos 10 al 12. Quinto. Caída del Antiguo Testamento. Versículo 13. En el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo esto señala las partes del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 10, versículo 18. Es que tenemos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote está ya mencionado en el versículo 7, versículo 26. Es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, y exaltado sobre los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios. Y hable de tal sumo sacerdote, es para consolar a los cristianos hebreos que estaban pasando aflicciones. Los judíos insistían en la ropa y alimentos y participar de la misma. Y los judíos difamaban diciendo que los fieles no tenían templos, sacerdotes ni ritos. Hechos capítulo 21, versículo 28. Los judíos incrédulos dicen que pongan su corazón en el templo de Jerusalén, pero el apóstol Pablo le dice que ponga su corazón en el templo celestial. En el versículo 2, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado. Aquí el verdadero tabernáculo señala la humanidad del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Juan, capítulo 1, versículo 14. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Aquí expresa a nuestro cuerpo como el tabernáculo. Aquí el verdadero tabernáculo no es lo contrario de algo falso. Eso es solo un modelo, una sombra, fue escrita en contraste al tabernáculo de Israel. Por eso llama a nuestro sumo sacerdote Jesús el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado. Esto es que Jesús
significa que permanece sirviendo en la humanidad del Señor. Este tabernáculo lo levantó el Señor. Muestra la base de la divinidad de la naturaleza humana de Cristo. Mateo 1:20. Y dice que no por ningún ser humano. Esto significa que no hubo intervención de ningún padre físico. En el versículo 3, a todos sumos sacerdotes se les nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así como el sumo sacerdote necesita de ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entregó a sí mismo como la ofrenda. En el versículo 4, dice, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. ¿Cuál es la razón? Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Esto no significa que mientras Jesús permaneciera en la tierra, no fuera sacerdote. Sino que en cuanto a la tarea del cargo sacerdotal, no podría haberlo realizado completamente. Si Aarón no hubiera podido entrar tras las cortinas, sería que no habría cumplido la tarea. De igual manera, si Jesús estuviera solamente en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Ese lugar iba a ir sustituyéndose por las personas de la tribu de los levitas. Pero Jesús era de la tribu de Leví. Si estuviera en la tierra, no podría llevar a cabo el cargo en Jerusalén. Por eso dice que no podría haber llevado a cabo este cargo en forma completa. Si vemos en el versículo 5, Moisés construyó tal como lo había recibido el orden en el monte. Moisés construyó tal como lo había recibido en el orden en el monte. Entonces aquí comparemos entre el tabernáculo y Cristo. Izquierda pongamos tabernáculo y a la derecha Cristo. Cuando comparamos el lado izquierdo en la del tabernáculo, vamos a hablar primero de eso. Primero, el tabernáculo es algo temporal. Cristo estuvo temporalmente en el mundo. Segundo, el tabernáculo fue hecho para ser usado en el desierto.
Cristo nació en el pesebre, vivió en Nazaret, no tuvo lugar para poner su cabeza y estuvo en la tumba. Tercero, el tabernáculo externamente no tiene una estética y su interior no es visible. Cristo su majestad está cubierta con la cortina del cuerpo. La llenura de su divinidad habita en el cuerpo. En cuarto lugar, es el lugar que habita Dios. Y luego el quinto, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 21 al 22. Pero con respecto a Cristo, Juan 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con respecto al tabernáculo, punto 6, es el centro del campamento israelí. Número capítulo 1, versículo 50. Pero en Cristo, en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Séptimo, el tabernáculo es el lugar donde se conserva la ley. En cuanto a Cristo, Salmos 40, versículo 8. Nuestro Jesús mostró a través de su vida la ley y los mandamientos. Luego, punto 8, el tabernáculo es el lugar donde se entrega sacrificio. Cristo entregó en la cruz el sacrificio. Lo hizo en la cruz. Noveno, el tabernáculo es el lugar donde se aloja la familia sacerdotal. Levítico capítulo 6, versículo 16. Cristo es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Octavo, el tabernáculo es el lugar donde se da el culto. Por medio de Cristo vamos hacia el trono. Y así dice acerca de Cristo en Hebreo 13:15. Onceavo, el tabernáculo solo tiene una puerta. Cristo es la puerta de la salvación. Juan 10:9. 12. El tabernáculo se acerca por medio del pueblo judío. Número 2, versículos 2 y 3. Cristo es de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Versículo 6. Él ha obtenido un cargo más sublime. ¿Por qué será? Porque es mediador de un mejor pacto. La promesa que Cristo garantiza debe ser más superior que la anterior sistema. Porque Dios en su juramento ha llegado a ser el garante. El primer pacto es terrenal. Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante. El nuevo pacto habla con énfasis en la felicidad espiritual. En el versículo 7 dijo que es el primer pacto.
El primer pacto fue dado en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Aquí el primer pacto dice que tiene defectos. Si vemos en Romanos 8:3, en efecto la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La ley no pudo satisfacer a los pecadores. El sacrificio del Antiguo Testamento es formal, temporal. En realidad no puede purificar el pecado. Por eso dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero solo es un modelo y porque la ley no puede satisfacer las demandas del hombre, Dios nos ha prometido un nuevo pacto. Por eso en el versículo 8, reprochándole sus defectos. Aquí ha citado las palabras de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. ¿Qué dijo que era? Dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí cuando dice la casa de Israel, tiene 4 significados. Primero, nombre de Jacob. Segundo, descendiente de Israel. Tercero, las 12 tribus. Cuarto, espiritualmente pueblo de Dios. Por eso, cuando nosotros decimos en la Biblia Israel, podemos pensar en el pueblo de Dios espiritual. Comparemos el primer pacto y el nuevo pacto. Si comparamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, acá también ponga en una columna, hagan una línea y de un lado ponga Antiguo y en el otro Nuevo Pacto. El Antiguo es un modelo y terrenal. El Nuevo Pacto es esencial y espiritual. El Antiguo es cargo sacrificial imperfecta. El Nuevo Pacto, el cargo sacrificial es perfecta. El Antiguo es extrínseca. El Nuevo Testamento es intrínseca, está relacionado con lo interior. El Antiguo Pacto está limitado a una nación. Y el Nuevo Pacto es internacional. Y vamos a comparar otra cosa más. La ley y el Evangelio. Del lado izquierdo escriba ley y del lado derecho Evangelio. Primero, la ley. Convierte al hombre en criatura de la antigua creación.
El Evangelio lo convierte en criatura de la nueva creación. Segundo, la ley descubre el pecado. El Evangelio manifiesta el amor de Dios. Tercero, la ley exige la justicia. El Evangelio trae la justicia. Cuarto, la ley condena la muerte. El Evangelio trae la vida a los muertos. La ley habla acerca de lo que el hombre debe hacerle a Dios. El Evangelio habla de lo que Cristo hizo por el hombre. La ley hace comprender el pecado. El Evangelio rechaza el pecado. La ley presenta a Dios al hombre. Que presente a Dios es mostrar cómo es Dios. El Evangelio trae al hombre a Dios. Si lo vemos así, podemos visualizar claramente la diferencia entre la ley y el Evangelio. La ley no tiene nada que pueda hacer para nosotros. Pero Jesucristo, que es el centro del Evangelio, nos justifica, nos da vida, rechaza el pecado, nos guía hacia el Dios eterno. En el versículo 9, no será un pacto como el que hice con sus antepasados. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. El pacto en el Sinaí fue recibida bajo la autoridad de Moisés. Es la ley entregada por medio de Moisés como conocemos anteriormente en la comparación entre la ley y el Evangelio. Es solo una sombra, un modelo. Y ese pacto también, cuando el pueblo de Israel desobedecieron a Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida de Dios. En el versículo 10, dijo el Señor, después de aquel tiempo, esto es, después de haber hablado en el monte Sinaí. En otras palabras, después de haber salido de Egipto, en el tiempo en que llegaron hasta el monte Sinaí. No solamente eso, representa el tiempo del Antiguo Testamento que viene después. A través de Moisés, anunció el camino de la gracia. Lo sacó de la casa de la esclavitud
los hizo cruzar el Mar Rojo, les hizo conocer la ley y pactarse. Todo esto ocurrió progresivamente. En esa palabra, después de aquel tiempo, se refiere a todos los tiempos relacionados con el tiempo del Antiguo Testamento. Después de aquel tiempo lo hemos mencionado en 3 variantes. Uno, el momento en que llegaron al monte Sinaí. Dos, según lo dicho por Jeremías, es la generación después del tiempo del Antiguo Testamento. 3, señala a todos los tiempos, generaciones del Antiguo Testamento. Este es el pacto que después de aquel tiempo es el nuevo pacto. Este nuevo pacto, ¿desde cuándo dice que empezó? Primero, desde el tiempo de Juan el Bautista. Lucas capítulo 16, versículo 16. Si vemos aquí, Lucas 16, 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, dice. Lo que representa el Antiguo Testamento son la ley y los profetas. Por eso el Antiguo Testamento llega hasta el Juan el Bautista y el nuevo pacto comienza a partir de Juan el Bautista. Que comenzara con Juan el Bautista se puede decir que es el comienzo del cumplimiento del pacto profetizado por Jeremías. Como fue profetizado en el capítulo 31 de Jeremías, en el versículo 10, es palabra de Jeremías, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Está diciendo que esto comenzó con Juan el Bautista. El punto 2 del nuevo pacto la encarnación de Jesús y el comienzo de su ministerio hace progresarlo más. ¿Qué significa esto? Que Jesús vino encarnado a la tierra y comenzó con el ministerio. Esto hace significar que se dio un paso más del nuevo pacto. Con respecto al nuevo pacto, punto 3, por la muerte de Cristo, se aseguró y se hizo público.
Hebreos capítulo 9, versículo 4 al 16. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Cuarto, se aseguró más todavía con la resurrección. Con la resurrección el antiguo pacto se anuló. Quinto, se confirmó y se distribuyó más ampliamente en el Pentecostés. Esta palabra que dice se confirmó y se distribuyó más ampliamente en el Pentecostés, esto es que por la obra poderosa del Espíritu Santo, el Evangelio se extendió a lo lejos, de tal manera que muchas personas pudieron participar de la promesa. Punto 6. En cuanto al nuevo pacto, se resolvió en la asamblea. Hechos capítulo 15, versículo 1 al 29. O sea, el cumplimiento del nuevo pacto se efectuó con la resurrección y la cruz. Por supuesto que ya había sido profetizado por Dios desde el Antiguo Testamento, porque la profecía emitida por la ley y los profetas es acerca de la profecía de Cristo. Pero eso llegó hasta Juan el Bautista, y desde Juan el Bautista se testificó de Cristo. Juan nació 6 meses antes que Jesús, y Juan el Bautista testificó de Cristo. Dijo, es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Y ese Jesús padeció sufrimiento, fue rechazado y murió llevando nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Después permaneció durante 40 días y luego ascendió. Después a los 10 días descendió el Espíritu Santo Consolador. Por la obra poderosa del Espíritu Santo, miles de personas recibieron la salvación. Y cuando se levantaba críticas acerca de la verdad, confesaban en la asamblea, somos salvos por la gracia de Dios. Así de claro se manifestó el nuevo pacto. Si vemos en el versículo 10, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Así muestra Dios cómo trabajar en el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento sirvieron a Dios a través de modelos, sombras y rituales. Pero como profetizó por medio de Jeremías, en el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, hace que entre en nuestra mente y sea escrita en nuestro corazón. Esto no se hace por nuestra decisión,
sino por la absoluta gracia de Dios. Solamente a aquellos quien le ha dado el regalo de la fe puede escribir la palabra de Dios en su corazón. Si vemos en 2 de Corintios, busquemos. Capítulo 3, versículo 3, 2 de Corintios 3:3. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. Esta carta no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedras, sino en tablas de carne en los corazones. El apóstol Pablo llamó a los fieles de Corinto carta de Cristo. Viendo el contenido de la carta se puede conocer al escritor. Los fieles de Corinto son carta de Cristo, ha dicho. Si vemos bien, podemos saber que por medio de la vida de fe de los fieles de Corinto, otras personas llegan a conocer a Cristo. Por eso llamó a los fieles de Corinto carta de Cristo. Aquí no hay intervención de nada humano. No fue escrita con tinta, ni sobre piedras. ¿Qué sucede con lo que se escribe sobre la roca? Por ejemplo, si vemos las lápidas, con el tiempo, se van desgastando. Dios grabó los 10 mandamientos en tabla y se lo dio a Moisés. Eso también han sido momentáneas. No pudo guiarnos hacia el camino eterno. Pero Dios grabó con su espíritu las palabras en nuestro corazón. Hizo que creyéramos en su palabra, la palabra de Dios. Aquí en el versículo 10, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. En el tiempo del Nuevo Testamento, Dios obra por medio de su nuevo pacto, hace que nuestro corazón las crea, y no adoramos a Dios por medio de ritos. Sino que decimos, te amamos más, te adoramos más, te respetamos más. Nuestro Señor que está en mi corazón. Por eso, obedeciendo la palabra de Dios, servimos más a Dios. Esta persona, Dios le dice, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Qué gran alegría para agradecer. Nosotros, por la gracia de Dios, somos su pueblo. En el versículo 11, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Ahora el Evangelio del Señor está expandido por todo el mundo. En el tiempo del Antiguo Testamento estaba limitado al pueblo de Israel. Pero ahora el que es grande de la creación, por medio de la llenura del Espíritu Santo, expandió el Evangelio del Señor a cada rincón del mundo. Ahora nosotros no necesitamos ir lejos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está al lado nuestro. Dios expandió de tal manera que podamos conocerlo. Ahora, si nosotros tan solo recibimos la palabra de Dios por fe, Dios se hace mi Dios. Además, Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, que está en la diestra de Dios, ora por nosotros y escucha nuestras oraciones. En el versículo 12, yo le perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Si observamos entre los versículos 10 al 12, se repite varias veces la palabra sus, ellos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Dijo desde el más pequeño, sus iniquidades, sus pecados. Entonces, ¿quiénes son sus? Son los que se arrepienten verdaderamente y cuidan su fe. A los que se arrepiente y recibe a Cristo como su Señor, Dios los llama sus, ellos. En el versículo 13, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Este antiguo pacto son el rito y las instituciones. En el antiguo pacto, estaba oculto dentro de un cascarón. Estaba oculto la encarnación, el sufrimiento, la verdad del llamado a los gentiles. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento todo eso se reveló. Permitió que todos los que tienen fe llegaran a conocerlo. Después de que vino Jesús, este cascarón, los ritos y las instituciones, todo desaparecieron. Por eso dijo, ha declarado obsoleto al anterior.
Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Cuando la esencia aparece ya no necesita la sombra. Ya con la presencia de la esencia que es Jesús, el modelo no es necesario. Por eso dice, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Que los fieles hebreos ya no sigan más a esos modelos, sino al que es la esencia, a Jesucristo. Más allá de cualquier aflicción. Dios desea eso. Concluimos con la clase número 8 de Hebreos.